Platea Teatro Colón, un espacio para la difusión de ópera, ballet y concierto, cuenta con el auspicio del Sindicato Argentino de Músicos. José, ¿qué es la danza de carácter? Las danzas folclóricas del mundo entero, se pueden considerar, son danzas de carácter. Ya sea con zapatos, con botas, en fin, todo tipo de danza folclórica, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el tercer acto del Lago hay danzas de carácter llevadas un poco a una cierta estilización. Por ejemplo, una de las más estilizadas es la danza española del tercer acto del Lago de los Cisnes, que es española, pero no es española con raíz folclórica, sino estilizada para el ballet clásico, ¿no? ¿Hay ballet completos que se pueden considerar de carácter? Bueno, sí, Sombrero de Tres Picos es un ballet de carácter. Completo es un ballet, ¿cómo no?
¿El tango ballet se puede considerar danza de carácter también? Bueno, sí, como no, es danza de carácter, lo que pasa es que es una estilización de danza de carácter, como el tango, llevado al ballet o bien sobre las puntas, y utilizando también pasos de la danza clásica, del ballet clásico, pero con el estilo del carácter del tango. Por ejemplo, Coppelia es un ballet que tiene mazurca y sardas, y necesitan saber los pasos claros para esas danzas, ¿no? No en sí, en mis clases no les doy el repertorio porque eso ya repertorio es otra materia aparte, donde ahí sí se hacen las danzas con la coreografía que corresponde a cada ballet. Lo mío es prepararlos para ese repertorio, o sea, con los pasos tradicionales de las danzas de carácter. Coppelia tiene también un rol de carácter, el doctor Coppelius. Sí, sí, el doctor Coppelius, que
por suerte me tocó hacer aquí en el Teatro Colón, y varios roles de carácter, como Camacho en Don Quijote. Eran roles que, pues yo empecé siendo bailarín clásico, y después, con los años, como a mí me gusta mucho la parte actoral también, no solo bailar, hacer técnica, sino la parte actoral sin palabras, expresar con el cuerpo, con el rostro, con las manos. Y bueno, y eso me fue llevando a esos roles de carácter, los cuales me han dado grandes satisfacciones, porque eran roles que yo nunca pensé que podría llegar a hacerlos bien, ¿no? Y bueno, y poco a poco fui entrando en esos roles, y fueron roles que me dieron una gran satisfacción en mi carrera. ¿El brujo del Lago de los Cisnes también se puede considerar un rol de carácter? Y sí, claro. La bruja de la Sinfid. También Caraboz en Bella Durmiente, en fin. La mayoría de los ballets románticos o clásicos tienen roles de carácter, y de mi carácter también, ¿no? De mi carácter, bueno, podríamos decir los campesinos del primer acto de Giselle, que es una danza aldeana, o los del primer acto que van a la vendimia, los campesinos de Giselle del primer acto. Bueno, es de mi carácter, porque en base a lo clásico, o romántico en este caso, pero son aldeanos que bailan, entonces tienen un cierto carácter que no llega a ser carácter, entonces son roles de mi carácter, ¿no? Decías que el folclore español es uno de los más ricos del mundo, o quizá el más rico del mundo. Yo creo que el más rico. El ruso también es un folclore muy rico, con gran caudal, pero es más diverso el español por los cambios totales de un lugar a otro, de vestimenta, de carácter de bailes. No es lo mismo una jota aragonesa que un baile vasco, que un baile asturiano. Casi toda España tiene jotas, pero cada una es diferente, y cada una con una vestimenta distinta, ¿no?
Supongo que también hay reminiscencias moriscas, ¿no? en la danza española. Sí, por su cultura, con 8 siglos de dominación, claro. Hay mucho de oriental, sobre todo en el baile flamenco, ¿no? Hay un lenguaje de las manos, de los brazos. Claro, claro, claro. La bailarina, la bailaora flamenca, mueve sus brazos tiene muchos pasajes del movimiento y la colocación de las manos orientales, aunque pasajes son, ¿no? Es distinto, no es igual, pero se nota que hay así una reminiscencia oriental, ¿no? ¿Cómo nació en vos ese atractivo, esa atracción por la danza española? Bueno, por empezar, la música española era lo que a mí me conmovía mucho y me hacía saltar del asiento, ¿no? Cuando veía de chico algún espectáculo con mi abuelo, que siempre me llevaba, o mi papá, que siempre me traía aquí al Teatro Colón, y cuando había algún ballet, una obra de carácter español, era como que un fuego interior me surgía de las venas. Bueno, mi madre era catalana, entonces hay una sangre que me tira para aquella península, ¿no? ¿Qué es la escuela bolera? Bueno, la escuela bolera es la danza, que se puede decir, la danza clásico española, que se desarrolló a mediados del siglo XVIII. Bueno, era cuando se tomaron danzas del pueblo y se estilizaron, digamos, a las zapatillas, a la manera un poco clásica, pero con el carácter español. Nunca se llegó a las puntas, siempre en medias puntas de los pies, y con palillos, eran bailes de palillos, ¿no? De castañuelas. Hoy día ya se trabaja, se estudia, se aprende a bailar por medio de técnica, pero indudablemente es como que lo otro tiene que ser más fuerte, porque si no la técnica ahoga al artista, y la exuberancia de la técnica a veces hace, por hacer cantidad de cosas, de maravillas con el cuerpo, se pierde un poco esa esencia que está pasando actualmente, un poco esto, ¿no?
Es como que la técnica invadió mucho y bueno, esperemos que no continúe así. O sea, que la técnica sí, pero que no sea un fin, que sea un medio, pero que no se ahogue el artista, que no se ahogue esa fuerza de la sangre y la raíz y lo verdadero que tiene, sobre todo el baile flamenco. Hoy día se están haciendo muchas concesiones con el baile flamenco, muchas muy derivado, muy mezclado con la danza contemporánea, inclusive la danza clásica dentro del flamenco, cosas que como creaciones me parecen maravillosas, ¿no? Pero cuidado, hay que tomarlo muy con pinzas para que no se pierda esa raíz que tiene que tener esa cosa, esa sangre, ese hombre y esa mujer que están bailando en el baile flamenco, que no se pierda eso. Espacio de noticias desde el Teatro Colón. La Fille Malgardet, de Frédéric Ashton y Ferdinand Gerould, en primera presentación por el Ballet Estable del Teatro Colón, con Karina Olmedo, Adriana Alventosa, Lila Flores, Yuri Kletsov, primer bailarín invitado, Omar Urraspuro y Alejandro Parente. Dirección del ballet, Raquel Rossetti. Orquesta Estable del Teatro Colón, director Carlos Calleja. 21, 23 y 24 de mayo a las 20:30, domingos 19 y 26 a las 17, en el Teatro Colón. Localidades en venta en Tucumán 1111, de martes a domingo de 10 a 20. En el ciclo Vamos a la Ópera se presenta El Elixir de Amor, de Gaetano Donizetti, especialmente para niños, interpretada por alumnos de las carreras de danza, regie y canto coral para niños y el coro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Orquesta Vamos a la Ópera dirigida por Jorge Carchófolo y Alberto Balsanelli. Domingos 19 y 26 de mayo a las 10. Localidades martes de 10 a 20 en Tucumán 1111. Reservas para instituciones educativas, Departamento de Promoción del Teatro Colón. Cerrito 618, Código Postal 1010, Capital. El Centro de Experimentación en Ópera y Ballet del Teatro Colón estrena la obra La Nariz del Compositor, de Marta Lambertini, con Adriana Mastrangelo, Marcelo Lombardero y Victoria Beira. Escenografía, Daniel Feijó. Regie Betty Gambartes, Jorge Lazaleta. Dirección musical, Mario de Rose. Funciones, Centro Cultural Borges, San Martín y Viamonte, 23 y 28 de mayo a las 20:30 y el 19 a las 19. La Orquesta Académica de la Filarmónica de Buenos Aires, integrada por 100 jóvenes músicos, hará su primera presentación del año con obras de Mozart, Saint-Saëns y Rimsky-Korsakov. Dirección Guillermo Scaravino, domingo 19 a las 11 en el Teatro Presidente Alvear, con entrada libre y gratuita.
no hay nada más característico de Mozart, en su carrera como compositor de óperas, que la despreocupación que mostraba por los medios con los que había de trabajar. Así describía Wagner, en su obra Ópera y Drama, la imagen mozartiana como operista. La crítica del alemán apuntaba hacia ciertas debilidades en los textos y a la estructura musical en correspondencia con los mismos. El tiempo se ha encargado de quitar la razón a Wagner, convirtiendo a Mozart en uno de los creadores líricos más importantes de la historia. En 1756, año del nacimiento de Mozart, Gluck acababa de ser nombrado maestro de capilla de la Corte Imperial de Viena y estaba a punto de iniciar su gran reforma operística. Las reformas introducidas por Gluck en la ópera habían sentado un fuerte precedente. Gluck había logrado con Orfeo y Eurídice primero, y luego con Alceste, esencializar el drama musical, dotándolo de rigor y austeridad, con un canto despojado de ornamentos superfluos. En la obra de Gluck, el aria perdió la rigidez de una estructura tripartita usual desde principios de la centuria, consistente en una primera parte, una segunda y la repetición de la primera. Gluck adecuó lo musical a lo literario, librando con ello a la escritura de un corsé que la falseaba y quitaba protagonismo. Mozart comenzó a adquirir madurez operística aproximadamente a los 25 años, coincidiendo con la creación de Idomeneo. Hasta aquí, su producción había estado supeditada a las modas e imposiciones derivadas de los encargos. Muchas fueron las obras que Mozart no concluyó, insatisfecho con el texto literario que le había servido de base. Hoy podemos establecer con claridad no solo que Wagner estaba equivocado, sino que Mozart fue capaz de lograr una autenticidad y continuidad dramática singulares. Esto gracias a su sabiduría musical como a su intuición escénica, cualidades que le permitieron dignificar y otorgar dimensiones profundas a libretos y situaciones, en algunos casos, de poca identidad. Sembra fatto in per te. Guarda un po'. Sì, mio
stessa si vede, stessa si vede, stessa si vede, e Susanna è la stessa si vede. Mozart construyó sus óperas a partir de sencillos textos, a veces solo apuntes que le proporcionaban sus libretistas, incluyendo al hábil y teatral Lorenzo da Ponte, con quien compartió 3 importantes realizaciones: Così fan tutte, Don Giovanni y Las bodas de Fígaro. Vedrai far palloni amoroso, notte giorno intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Pasada la primera mitad del siglo XVIII, el panorama operístico europeo era variado. Cuando apareció Mozart, las grandes vertientes creativas eran, en Italia, la ópera seria y la ópera bufa o cómica. En Francia, l'opéra comique. Y en Alemania y Austria, el Singspiel. Este último caracterizado por la alternancia de texto hablado y cantado. Hey, Freund, ist das nicht das Landhaus des Wasserselim? Doch sie treu sich zu erhalten, schließ Liebchen sorglich ein, denn die losen Dinger hatten
jeden Schmetterling und naschen, Herzogen von Freund im Wein, Herzogen von Freund im Wein, von Freund im Wein. Tralalira, 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 Alter, ich hör dir nicht. En carta del 13 de octubre de 1781, Mozart manifestaba: en una ópera, la poesía debe ser, a todos los efectos, la hija obediente de la música. Postura tajante que suponía situarse en un lado opuesto al ocupado por Gluck. Si bien es cierto que para el austríaco el valor y la calidad de la música tienen mayor importancia que los textos, estos alcanzan una profundidad y potencia dramática impensados al conjugarse con ella. A non lasciarti in pace, dopo questo contento, tu non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. E lasciarti in pace, non può questo contento, tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e Las bodas de Fígaro, con un libreto basado en la Folie Journée ou le mariage de Figaro de Caron de Beaumarchais, fue estrenada en París en 1784 y no se llegó a representar en Viena por expresa prohibición de José II, teniendo en cuenta que la comedia del autor francés retrataba con mordacidad a la sociedad de su tiempo, a la relación entre señor y vasallo, criticando los excesos de la aristocracia absolutista y, consecuentemente, de la monarquía. L'arte schermendo, l'arte adoprando, ti fa pungendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, ti fa pungendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò. Se vuol parlare, signor Contino, se vuol parlare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
En Las bodas de Fígaro, si bien la crítica social está presente, el libreto apunta en mayor medida a una descripción costumbrista. En la ópera tienen más importancia los enredos amorosos que las vivencias sociales de sus protagonistas. El mio sposo! Oddio, sono morta! Poi qui si appena in quello stato! Un ricevuto voi! La sua gran gelosia! Cosa indugiate? Son sola! Anzi, son sola! E a chi parlate? En contra de lo pretendido por Gluck, Mozart estableció una rotunda separación entre recitativo y aria. Novità? Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza? È vero, ma io stavo qui mettendo Via mettendo? certe robe. Era me con la Susanna che in sua camera è andata. Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. El recitativo secco, acompañado generalmente por el clave, narra la acción externa. El aria, la acción interna. Aquel nos cuenta los hechos. Esta, las emociones. Los conjuntos son el rasgo genial de la producción mozartiana, en especial los finales de acto, en los que cada personaje posee su identidad rítmica y armónica, pero pertenecen como partes indisolubles a un todo superior.
estás preparado para tomarte un super licuadito, es más nutritivo, es más refrescante, no hay que tomar tantas gaseosas. Los grandes sí pueden tomar gaseosas o algún traguito, pero los chicos no, porque te engordan, además, viste, te dan celulitis, te producen acidez, no. Hay que tomar licuaditos que son nutritivos, refrescantes y muy fáciles de preparar. Este es el trago Osvaldo. Consta de ananá,